Hoy en día, el anime como producto de entretenimiento es algo bastante estandarizado y podría atreverme a decir que todos, o al menos gran parte de la gente que ha llegado a este video, ha visto por lo menos un producto de animación japonesa, al menos una vez en la vida. Desde la libertina Candy Candy que se enamoraba de cualquier fulano que veía, pasando a cosas más convencionales como los Caballeros del Zodiaco, hasta cosas más contemporáneas como El Ataque de las Palomas. Hay una gran oferta de anime en la actualidad, y eso está bien. No tanto si, como yo, exprimiste tanto el género en su momento que cada cosa nueva que sale parece un refrito de algo que viste hace años, pero en definitiva es un buen momento para quienes gustan de este mundillo, y es curioso. Porque hace tiempo me encontré con que en algunas redes sociales como Facebook o Twitter hay contemporáneos míos quejándose de que es que los chavos de hoy en día lo tienen muy fácil para consumir anime, que lo que era otakismo de verdad era verlo todo pixeleado con subtítulos ininteligibles y en páginas con servidores en Zimbabue. Sí, tienen algo de razón de que a muchos nos hubiera gustado poder ver un estreno en 4K a 60 FPS en vez de esperar a que los haraganes del fansub lo subieran a algún sitio de mala muerte en vez de intentar impresionar chicas. No crean que me he olvidado de ustedes, bola de flojos. Aún así, lo cierto es que esos tiempos de tanta restricción eran resultado de dos cosas. La primera, la falta de interés de cadenas profesionales, aunque sí había algunas, para comprar derechos y distribuirlos fácilmente en algún medio accesible. Y la segunda, que va un poco de la mano de la primera, la cual es la satanización que el producto tuvo en su momento. ¿Es esto? Esto es satánico, bien infernal del infierno. En el video de hoy daremos un repaso por el periodo en el que la animación japonesa fue severamente criticada por ciertos grupos conservadores religiosos. Para fines prácticos nos centraremos únicamente en cómo aconteció el fenómeno en México, ya que pues ignoro cómo haya acontecido en otros lugares de Hispanoamérica, aunque seguro se cruzan los caminos. Todo comienza en la década de los 60 con el jodido Astro Boy, que fue, para los efectos, el primer anime que se lanzó fuera de Japón a distintos territorios, entre los cuales está mi tierra del maíz. Astro Boy sin duda alguna fue un buen primer acercamiento del público hacia lo que las animaciones niponas podían ofrecer: acción, un protagonista joven con valores inquebrantables y un dibujo un poco más dinámico, si es que cabe la palabra, comparado a lo que se podía ver de producciones estadounidenses. Estoy seguro que el monigote este que se descargaba a cada rato como iPhone viejo es un referente para cualquier adulto ya entrado en la tercera edad. El estreno de Astro Boy, el 20 de agosto de 1964 por medio del Canal 5, a pedido de su entonces propietario, el ingeniero Guillermo González Camarena, quien buscaba hacer del canal un espacio para niños y jóvenes, y quien, para los efectos, podría decirse que tuvo a bien la caricatura del pequeño robot que lucha por la justicia. El éxito de Astro Boy dejó en claro que quizás traer más producciones de la Tierra del Sol naciente podía ser una buena alternativa. A esto habría que sumar la aparición del Canal 13, una estación de televisión de carácter privado fundada en 1968, que de forma un tanto incidental terminaría compitiendo con Canal 5, que en ese entonces ya le pertenecía a Telesistema Mexicano. Para el caso, ya con distintas alternativas para el televidente y buscando más producto, fue que con el paso del tiempo fueron llegando otras producciones como Heidi, Kimba, Meteoro, Remy y Candy Candy, siendo esta última un éxito más que destacable en el público juvenil femenino. Y bueno, con motivos, si esta cosa parece más una telenovela. Quizás porque Candy Candy no contaba una historia de amor tan idílica como las películas de Disney donde morra random existe y es rescatada por un príncipe y vive feliz. Aquí había drama, intriga y todas esas cosas que ya sabemos que se les da muy bien explotar a los asiáticos en general. Podría decirse que, contrario a lo que muchos pensaríamos, fue Candy Candy la que dio el inicio a la época dorada del anime en México. Prácticamente todos los años 70 y 80, aparte de ir formando poco a poco la identidad de las cadenas televisivas que conocemos hoy en día, pues en 1973 aparece Televisa como tal y en 1983 Imevisión, que sería hoy TV Azteca, también estos años fueron de ir probando con cautela que otras cosas japonesas podían funcionar, aunque claro, siempre relegado a un segundo puesto, pues las producciones estadounidenses de Hanna-Barbera, por ejemplo, tenían un lugar privilegiado, todo esto bajo la percepción de que si es caricatura, es para niños. Sí, bien para niños ver todas las desgracias que le pasan al pobre Remy. La llegada de los años 90 supuso una serie de cosas interesantes, con las televisoras un poco más establecidas en cuanto a la competencia se refiere y la severa batalla por captar el público. Para 1993, que es cuando Imevisión pasa a ser TV Azteca, se crea el segmento Caritele, la cual tenía como objetivo competir con las barras matutinas de Televisa y los dibujos animados que ofrecían. Para este tiempo, TV Azteca seguía apostando por Candy Candy, pero quizás hacía falta algo un poco más de chavos. Y es así como se decide traer a
Los Caballeros del Zodiaco. Si Candy había sido un éxito, los Caballeros de los Litros de Sangre se salieron de la órbita. La serie fue un éxito instantáneo. Y como estos son los 90, era imperioso sacar mercancía con la cara de estos fulanos. Sabritas y Gamesa sacaron juguetes especiales de esta serie. Aquí me llama la atención esta imagen, que es de una tirada de tazos. ¿Habrá sido la primera tirada de tazos que salió? Ni idea, no lo investigué. ¿Dónde está el tipo de los tazos cuando se necesita? Super tazo, con estas extrañas 3 franjas. TV Azteca, en un movimiento bastante inteligente, hay que decirlo, reafirmó lo que ya se había probado algunos años atrás. Si es japonés, vende. Lo siguiente fue hacer convenios con distribuidoras de aquel país para traer otras series a la programación de Caritele, y es así como Sailor Moon, Las Guerreras Mágicas y Slam Dunk, entre otras, arribaron a los televisores del país. ¿Qué iba a hacer ahora Televisa? Simple, responder trayendo al padre del shonen, Padre Ball. Y unos años después, a finales de la década, Ranma y medio, Supercampeones y otros tantos. De hecho, revisando un poco los estrenos anuales, en definitiva la pelea fue entretenida, por decirlo de algún modo. TV Azteca, quizás por lo económico que salía licenciar anime a comparación de caricaturas gringas, trajo una enormidad de series, mientras que Televisa no trajo tantas, pero las que trajo fueron éxitos, los cuales se encargó de popularizar con las estrategias apropiadas. En definitiva, estaba ganando el público. La oferta de contenidos para jóvenes estaba ahí, pero ese pareció haber sido el problema. Si has puesto atención a los nombres de las series que he mencionado y la lista que aparece en estos momentos en pantalla, notarás algo peculiar, y es que todas estas series, o bueno, al menos la gran mayoría, no son en realidad algo infantil como tal, no como los Supersónicos o los Picapiedra, que hasta eso me pregunto qué tan infantil es una caricatura que habla de infidelidades y problemas de una pareja para concebir. Como mencioné hace unos momentos, el bendito estigma de que cualquier cosa dibujada es para niños. Pero, ¿qué pasa cuando no resulta ser así? Ahora vamos por el otro lado de la historia. Si bien no pude encontrar datos del todo exactos, podemos convenir que desde los años 60, con todo esto de las revoluciones sociales y los cambios en la mentalidad de la población, aparecieron ciertos grupos en contra de que las cosas cambiaran. La paradoja del conservadurismo, todo tiempo anterior fue mejor para ellos. Ya verán cómo en 30 años esa gente dirá que lo que vivimos hoy en día son los buenos tiempos. Que si la música escandalosa, que si los hombres greñudos, que si las minifaldas, y que si tantas cosas, ciertos grupos religiosos, sobre todo cristianos, ojo a la palabra ciertos, porque sería un error generalizar, empezaban a alzar la voz sobre las atroces perversiones que el entretenimiento traía a la juventud, y así en general. Estos específicos grupos religiosos le tenían una franca manía a todo lo que se fuera contra lo tradicional. Para que se hagan una idea, pude encontrar un documental de 1992 de más de 2 horas que habla del satanismo en la música rock, y hay cosas bien XD. Por ejemplo, en cierta parte hablan de este grupo llamado Decibel Demons, y mencionan cómo el nombre hace referencia clara a cómo pretenden abrir la puerta a los demonios por medio del sonido y los mensajes subliminales, y en cierto momento le meten un filtro así bien satanicote y cultural. Y que es que con este tipo de voces los demonios pueden viajar mejor a los oídos de las personas. El documental es una cosa así bien chistosona que a ver qué día hago stream para que lo veamos todos juntos. En fin, ya tenemos a nuestros dos factores, el anime y grupos religiosos que ven demonios en todos lados. ¿Cómo es que se van a cruzar estos entes? Quizás fue en el momento en que un padre se dio cuenta de que los monitos de la televisión hacían cosas como pelear en vez de contar números. Quizás fue porque apareció alguna monilla chichona. O quizás por la aparición de cualquier atisbo de cultura extranjera ajena a lo tradicional. Pero en determinado momento, estos grupos religiosos le echaron el diente a la animación japonesa. Durante finales de los 90 y principios de los 2000, de nuevo, un selecto grupo de asociaciones religiosas comenzaron a alzar la voz por medio de panfletos sobre cómo estas caricaturas asiáticas estaban promoviendo valores anticristianos en la juventud y en un todo haciendo satánicos a los niños. A este punto yo creo que ya todos podemos ir recordando al mítico Josué Irión y su épico discurso de los Nintendos, Sega, PlayStation, whatever. La verdad que Irión, como es obvio, no estuvo presente en México, pero sí que representa muy bien lo que la predicación alarmista daba por aquellos entonces. Y de todas estas series, como es evidente, resultado de su popularidad, Dragon Ball fue el más atacado por ser la epítome de una esencia tal que va más allá de la imaginación del propio Tablos.
La compañía Big Studio Shueisha Animation es una de las compañías de mayor éxito en China, creadora de la mayor parte de dibujos animados como Los Thundercats, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon. Esta compañía ha creado el dibujo animado con mayor éxito mundial, el cual generó millones en ganancias. El famosísimo Dragon Ball Z, el cual ha atrapado a millones de niños por todo el mundo, pero toda causa humana tiene su efecto. Esta compañía realizó un pacto con el diablo. Sus creadores son los más grandes satanistas conocidos en el Oriente. Ellos van a un lugar llamado Milk. Es una colonia china. Se caracteriza porque todos sus habitantes son brujos, hechiceros, satanistas y espiritistas. La base de este dibujo chino, escrito por el sacerdote budista chino Wu Chen, su nombre Dragon Ball significa la bestia en venida. Apuesto que muchos se tragaron este video cuando eran niños. Lo curioso es que parece ser una ampliación de este panfleto que ya por sí mismo dice bastantes babosadas, pero de alguna manera se las ingeniaron para decir aún más. Ahora bien, retomando el caso de México, desgraciadamente mucha información parece estar enterrada entre decenas de sitios que repiten lo mismo una y otra vez. Pero parece que un momento clave de toda esta discusión tuvo su momento más álgido en una emisión del programa Hablemos Claro, conducido por Lolita de la Vega. Este es un programa que, según pude corroborar, existió desde 1989 hasta entrados los 2000, y el cual, semana a semana, presentaba diversos temas de interés educativo y social. De este programa no aparece mucha información, pero parece que daba el punto de hablar de temas que no dejaran indiferente a nadie. En YouTube, por ejemplo, hay una emisión dedicada a hablar de lo sucedido el 2 de octubre del 68, y en 2021 se hicieron populares fragmentos de una entrevista a un presunto miembro de una secta satánica que contaba sus experiencias. Vaya, sería la clase de programa que reúne a la familia para que los señores le digan a los niños: ¿ya ven? ¡Oigan! ¡Oigan! Total, que la emisión que nos ocupa es una transmitida tentativamente en el año 2000, donde Lolita convoca a un panel de expertos para hablar del terrible fenómeno de cómo el chamuco necesita monas chinas para controlar a chamacos prietos. El programa es lo que esperarías, decir que hay mensajes subliminales que buscan romper los valores y llevar a los niños a la perdición, y que es evidente que estos programas tienen la culpa de que estas generaciones valgan queso, no como las de hace 30 años que eran mejores. ¿Ven por qué las peleas generacionales son absurdas? Ya en los 2000 se decía que todo estaba podrido. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, El Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes en franca pornografía. Bueno, cuando termines de leer, me la prestas. También es medio irónico que las imágenes del hentai hayan salido en televisión nacional y ya no las pueda mostrar en este video, ¿no? Mi pastor Hugo Álvarez, investigador cristiano. Hugo, muy buenas noches. Se dedican a afectar la mente de los niños y los preparan para ser criminales, en otras palabras, ser destructivos. Yo tengo unas estampas con que trabajan con ellos, vamos a llamarle caricaturas impresas, van impregnadas de LSD, o sea, una droga. Oigan, yo no sé mucho de drogas, pero si vendieran cuadros de LSD de ese tamaño, creo que no sería negocio. Igual está bien que los Garbage Kids son feos, pero no son satánicos. Tere, ¿qué consecuencias psicológicas presentan estos niños expuestos a este tipo de cómics? Hay un aumento tremendo. Yo he visto en los últimos 5 años de mi práctica profesional un aumento en la rebeldía, en la desobediencia, en una agresión tremenda en los niños. Yo he tenido niños que vienen muy oprimidos, muy trastornados, hasta con crisis epilépticas. Escuchan voces que les están diciendo que se porten mal, que maten, que roben, que les enseñan a los niños a hechizar, a encantar, Y esto es una cuestión, un problema de que ya los psicólogos y los psiquiatras ya no podemos hacer nada, ya la ciencia ya no puede hacer nada, porque esto no es un problema ya emocional, esto es un problema espiritual. Y el único que lo puede solucionar es Dios, es Jesucristo. Sí, una estudiada de la ciencia, diciendo que nos olvidemos de la ciencia y vayamos por Diosito. Que aquí tenemos el caso de César Neftalí, quien estuvo
en una secta para niños, una secta satánica. ¿Ustedes jugaban con este tipo de prácticas cuando estaban dentro de la secta? Pues la verdad, al principio era como un juego, porque como era una secta satánica de niños, por decirlo, en este juego de la caricatura de los Pokémon, vemos que al transcurso de cada personaje de los Pokémon hay algunos que son nombres e invocaciones a demonios. De hecho, la palabra Pikachu, en un libro, un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. El caso de este sujeto, César Neftali, es bien curioso. Para empezar, el tipo salió a dar su testimonio en el popular programa de radio La Mano Peluda, donde contó su experiencia en una secta en la cual cayó por 7 años. Esto bajo la excusa de que, como su papá no le mostraba cariño, se acercó a un señor que se paraba afuera de su secundaria, el cual sí le mostró cariño. Curioso. Ahora, sería muy insensible de mi parte desacreditar por completo los dichos de Neftali, pero sus testimonios son un poco peculiares cuando los comparamos con los de otras personas que se involucraron con cosas oscuras, como el mítico Josué, que también salió en La Mano Peluda. Las cosas que dice Neftali parecerían hasta un discurso genérico de lo que un sobreviviente del diablo diría, pero esa es apreciación mía e igual encuentro un problema con esto. Ignoro qué edad tenía Neftali en el momento de la grabación de este programa, pero está hablando de que las primeras cosas en las que cayó inocentemente fue en jugar Pokémon. La cosa es que, según otro testimonio suyo, él se unió a esos pasos satánicos cuando tenía 12 años. Él duró 7 años en la secta. Digamos que para el 2000 ya recién se había salido, así que digamos que debió unirse en 1993. Pokémon fue lanzado en el 96. Debo estar bien pendejo para las matemáticas. El resto del programa no es tan relevante para el punto central del video, y se agrega a la lista de cosas que debemos ver un día en stream. La cuestión es que, según se dice, esta sección bastó para que el anime fuera tajantemente censurado. Algo irónico tomando en cuenta que el programa estaba siendo transmitido en TV Azteca, misma televisora que apostó casi toda su barra infantil al anime. Ahora, me interesa mucho saber quién es esta gente, y es curioso ver que Lolita de la Vega estuvo casada con Netzahualcoyotl de la Vega, un político priista y líder sindical. Esto es medio chistoso porque en un reportaje de 1999, Lolita dice bien indignada que nadie le ha impuesto una agenda para hablar de las cosas y que si se dedicaba a entrevistar políticos priistas era porque estos tenían el poder, pero que ella estaba abierta a la pluralidad. También se menciona a un tal Fidel Velázquez, que fue quien le puso el nombre al programa, y esta persona es nada más y menos que quien se ostentó como líder del Sindicato de Trabajadores de México por más de 50 años, siendo de paso senador del PRI en 2 ocasiones. Así que podemos concluir que evidentemente Lolita de la Vega es una persona imparcial. Menciono esto porque de entre toda la investigación para este video encontré un post un tanto conspiranoico, hay que decirlo, sobre cómo el grupo editorial Beat, dedicado a la publicación de historietas en México, teniendo los derechos editoriales de DC Comics y Marvel, pujó mucho durante el sexenio de Vicente Fox, de los años 2000 a 2006, para ir deshaciendo la industria del cómic nacional con impuestos absurdos al propio papel para imprenta, comiéndose el margen de ganancia de los artistas. Se habla de cómo es posible que en un país acostumbrado a la lectura de historietas de toda índole por parte de todo tipo de población y con obras que eran admiradas tanto por estadounidenses como japoneses, de repente se empezara a crear un ambiente tan poco favorable para la proliferación de historietas. En realidad el post habla de cosas que la propia gente que lo ha leído refuta, pero sí que podríamos destacar la coincidencia de las cosas. La editorial Beat, si bien tuvo unos buenos momentos coincidentes a la época de los 90 y mediados de los 2000, donde hubo este ahorcamiento a la industria nacional y persecución a lo exótico de lo oriental, se vio en tiempos bastante complejos después de ello. Así que no podríamos señalar que hubo un conflicto de interés por este lado. Pero, ¿qué es entonces? Es cuanto menos curioso como en 1992 el mítico Nino Canún hizo un programa hablando sobre los videojuegos y la supuesta influencia satánica de estos, en el cual todos los prejuicios se desechan para hablar con sensatez e incluso llegar a un programa siguiente donde se habla con entusiasmo de las distintas consolas del mercado. Resulta cuanto menos curioso que en un programa hecho varios años atrás se tratara un tema similar con verdadero interés en informar a la gente sin ánimo de alarmarla, y luego existiera este, donde se cometen errores que se antojan difíciles de discernir. Este es un Goku,
Inconfundible el mono. ¿Por qué no buscar un cómic donde aparezca? Ah, no, tráiganme el de las monitas cachondas. Evidentemente, ciertos grupos religiosos verán demonios en donde sea. Y bueno, están en su derecho de hacerlo, pero que se les diera tanto foco, y en el caso de Lolita de la Vega, quien es evidentemente tendenciosa, la pregunta aquí es, ¿qué ganaba con esto? Es una buena pregunta. Imposible de responder para alguien como yo que no le sabe a las matemáticas. Antes de hacer este video, imaginaba que todo iba a ser risa y diversión, pero al final ha sido un poco más profundo de lo esperado. En fin, ¿qué opinan al respecto? ¿Sus padres les dijeron que lo que veían era satánico? Antes de terminar, le mando las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Some Devil Dust, Kire la Depresión Divertida, Pie Cara Largas Channel, Dietétrico, Hanerica Play, Limonae, Neshviana, Chat Moai, MBA y Uchiha Mauri. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para ver cómo los japoneses nos quieren hacer adorar a Satanás para comprar pedazos de plástico a sobreprecio. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.